Lo del cupo sí no sé porque esta sesión estaba abierta para 500. Entonces no sé por qué no les dejo. Bueno, eh, para revisarlo. Pero mientras terminamos de ver el tema del cupo, les cuento. Cuando llega una persona, el distribuidor nuevo a la compañía, nos ha pasado ahorita, las personas como que ven demasiado conocimiento. Los que arrancaron en 2019-2018, pues solamente tenían que conocer de un solo frente, que era factura electrónica, esto que ven aquí. Entonces, factura electrónica, esto lo pusimos en un esquema de matriz. ¿Qué es la factura electrónica? ¿Cuál es la normativa que tiene la factura electrónica? Pero aquí ya les debe estar, estoy uniendo más personas para arriba de los 100, está abierta. Bueno, ahorita me confirmo. Factura electrónica, ¿qué es? Primero, normativa vigente. Debo saber la normativa para poder hablar sobre ella y yo leérmela, ojalá. ¿Quiénes están obligados? ¿Quiénes no están obligados? ¿En qué fecha debo iniciar a hacer factura electrónica? ¿Cuál es el tamaño de mercado? ¿Quiénes ya arrancaron? ¿Por qué debo hacerlo con FacturaTech? ¿Quiénes son mis competidores con FacturaTech? ¿Qué tipos de software puedo manejar? Entonces, aquí tengo un resumen de factura electrónica. Luego me voy para nómina, lo mismo, qué es, quiénes están obligados, cuál es la normativa, dónde estoy apoyado. Luego documento soporte, dónde salió, cuándo arrancó este tema. Luego buzón tributario, que es el nuevo nombre de recepción de facturas, quiénes están obligados, quién lo debe hacer, lo que vamos a ver ahora de los 3 eventos que tienen que darse para que una factura recibida sea un costo deducible, que es determinante de recepción de facturas. Documento soporte y recepción de facturas es un mercado mucho más grande que la factura electrónica, tengamos eso muy presente. El RP Fix, el RP Fix va abriendo ese mercado de POS electrónico que apenas va a arrancar este año a iniciar, que es una masificación muy grande, son 2,5 millones de establecimientos de comercio en Colombia que ni siquiera el 5% tienen hoy factura electrónica, entonces démonos cuenta de eso tan grande. El proceso de implementación, que es un proceso de acompañamiento que es opcional, no es obligatorio, pero que nos diferencia lejos del mercado. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos ejecutivos de Cedigo y les cuento que los ejecutivos de Cedigo dicen, wow, con esos acompañamientos que ustedes tienen, porque nosotros no tenemos ese tipo de servicio a los clientes. Entonces los acompañamientos se han vuelto un diferenciador muy grande. El tema del ERP contable, que es lo que también hablamos mañana, y es un Excel, y el sector salud, que también los que están trabajando en el sector salud deben saber que la factura electrónica del sector salud, pues a diferencia no solamente en el tema de los 11 campos, sino saber manejar los RIPs, las glosas, los CUPs, la normativa el contexto del sector salud. Entonces, de esta forma, cada vez que va saliendo un producto nuevo o un esquema diferente en Colombia, por ejemplo, esto le faltaría documentos equivalentes, le faltaría post electrónico, le faltaría factoring, yo simplemente lo voy añadiendo y de esa manera es una forma, les comparto la que yo hago, en la que yo voy añadiendo más información en mi cabeza, pero simplemente en una matriz. Yo les comparto el Excel con muchísimo gusto y en la parte de abajo ustedes pueden poner más filas de lo que ustedes consideren convenientes, tips, etcétera, digamos, cada persona, pero tener, digamos, el conocimiento de forma matricial es la forma en la que uno puede ir trasladando conocimiento grande sin necesidad de que le genere, de que lo vea eh, muy confuso o una carga muy pesada. Entonces ya mismo se los pongo aquí en el chat y pasamos entonces a darle la bienvenida al doctor Federico Giraldo. Doctor Federico, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas ¿Cómo te ha noches. ido? Bien. Todo súper bien, ¿ustedes? No, pues ya te hago el empalme con Federico porque no, yo me quedo hablando, entonces yo no, ya. Bueno, va No, aquí hasta las ya no 7:30, más, Camilo. Camilo. Ya Listo. necesitamos ampliar el cupo de esta reunión, por favor, Camilo, haz algo con Bueno, eso. voy a estar en eso. Te voy a compartir la matriz y bueno, buenas noches hasta luego. ¿Y quieren que esperemos 2 minuticos para arrancar o arrancamos de una vez mientras Cami hace? No, arranquemos de una vez en honor a todos los que se conectaron temprano y ya cuadro el tema del Exactamente. cupo. Listo, Vale. perfecto. Bienvenido, Fede. Gracias por una vez más acompañarnos en esta sesión. Pero pues nada, esto es un tema que así lo tengamos que oír 20 veces, hay que hacerlo para poder comprender estos conceptos que son, pues que son nuevos ahorita aquí para nosotros, pero para el país, pero para nosotros ya se tienen que volver como la Biblia. Bienvenido y adelante. Sí, total, muchas gracias por la invitación también, Caro. Y yo antes de arrancar como con el tema, quería contarles un poco sobre la transformación que hemos venido teniendo, porque ustedes escuchan Access, escuchan Cadena, aquí en el fondo pues ven Access y uno muchas veces se confunde. Y Cadena es una empresa que nació hace alrededor de 40 años en Colombia, nació específicamente en Medellín y se ha venido transformando en todo este tiempo. Y hace un par de años
como desde el 2007 nos metimos en todos estos temas de facturación electrónica y empezamos a transformarnos mucho más digitalmente. Y ahorita, en marzo del 2022, Cadena abre una nueva organización llamada Access Capital. Cadena sigue existiendo, Cadena sigue prestando servicios de impresión, servicios de seguridad, los servicios tradicionales de la compañía, y nace esta nueva organización en donde se prestan ahora los servicios fundamentalmente de facturación electrónica, donde Cadena sigue siendo el proveedor tecnológico y donde nuestro gran enfoque es el factoring principalmente en las pymes. Entonces, así es como nace Access, en donde Access Capital es una fintech muy enfocada en las pymes para el factoring digital y en donde lo que buscamos es a través de la emisión de las facturas electrónicas, bien sea generadas con Facturatech, con Cadena o con cualquier otro proveedor tecnológico, poderle brindar esa financiación, esa liquidez, esa facilidad al emisor de la factura. Y así podamos transformar las compañías del país. Incluso nuestro gran propósito, más allá que simplemente desembolsar unos montos de dinero, es que podamos impulsar a quienes sueñan y trabajan por un mejor futuro. Todos nosotros, y yo me atrevería a decir que todas las empresas trabajan por un mejor futuro. Y ese es el impulso que queremos darle, muy enfocado, como les digo, en las pequeñas organizaciones que generalmente son las que más necesidades de liquidez tienen, y ahí es donde queremos apostar. Entonces quería darles esa breve introducción de qué es Access, de dónde sale Access, porque lo estamos escuchando en estas charlas, y que tengamos la claridad, qué punto es Cadena y qué punto es Access. Entonces, ya entrando propiamente en este ecosistema, como decía ahorita Cami, nosotros de la mano de Facturatech estamos llegando a 130.000, incluso ya superamos este número, ya estamos en alrededor de 140.000 compañías que facturan electrónicamente a través de nuestras soluciones. Ya estamos procesando más de 16 millones de facturas mensuales. Estas facturas vienen dadas por las pequeñas compañías y por las grandes organizaciones de manera directa con Cadena. Grandes organizaciones como las que hemos conversado en otras ocasiones, Grupo Nutresa, Grupo Colsubsidio, Grupo Empresas Públicas de Medellín, todo el grupo DirecTV, todos estos grupos grandes a nivel nacional que emiten una gran cantidad de transacciones de facturas mensuales y que tienen un potencial muy importante para el crecimiento del país. Y en nómina electrónica, que arrancamos finalizando el año pasado, estamos en 1.2 millones de nóminas transmitidas mensualmente a la DIAN. Hoy en Colombia se transmiten menos de 7 millones de nóminas. Menos de 7 millones de nóminas. Y nosotros en conjunto ya estamos transmitiendo 1.2 millones de nóminas directamente a la DIAN. Una cifra bastante importante, con un porcentaje bastante relevante de participación en el mercado, que lo que nos indica es que cada vez estamos teniendo más tracción, cada vez estamos teniendo más fuerza y cada vez tanto los clientes grandes como las pequeñas organizaciones están escogiendo esta solución como su solución aliada para transformar sus organizaciones desde todo el ecosistema que estamos viendo de la factura electrónica. Ya propiamente en el ecosistema de factura electrónica, la DIAN, cuando arrancó con esto, incluso arrancó por allá en el 2017 con el decreto 1929, en donde ese decreto no era obligatorio, era un tema opcional el que quisiera hacer facturación electrónica, y en ese momento empezaron algunas organizaciones a tener un convenio con su cliente, pero no de todas las facturas necesariamente. Se tenía que hacer un documento firmado por los representantes legales
para decir qué facturas iban a ir de forma electrónica. Entonces la masificación en ese momento era prácticamente imposible. Y así estuvimos hasta el 2015, cuando nace el decreto 2242 y se empieza a hablar realmente de la masificación de la factura electrónica. Ya unos años después nace el calendario de factura electrónica que todos conocemos, empiezan las grandes organizaciones a entrar en la factura electrónica, en donde en otros países se ha tardado alrededor de 10, 11, 12 años la implementación del proyecto. Aquí si lo tomamos desde el 2015, pues vamos en un 60% de ese tiempo, y en donde en realidad en el país esperaban alrededor de unos 500.000 contribuyentes facturando electrónicamente. Hoy ya hay alrededor de unos 750.000, casi 800.000 me atrevería a decir yo, contribuyentes facturando electrónicamente. Entonces, todo este primer bloque de factura electrónica, yo me atrevería a decir que ha sido un proyecto supremamente exitoso por parte de la DIAN, donde se han logrado los objetivos propuestos y donde todavía hay un potencial enorme para seguir creciendo. En Colombia hay más de 1.500.000 contribuyentes de potencial, solamente hablando de este segmento de facturación electrónica. Entonces, si hoy el negocio es grande, si hoy la participación es grande, si hoy el negocio es atractivo para todos ustedes, tenemos un potencial del doble, incluso en esta primera fase, de la factura electrónica. En donde les quiero dejar el dato que se emiten alrededor de unas 130, 140 millones de facturas mensuales en facturación electrónica. 140 millones de facturas más o menos. Y este es el primer paso del ecosistema. Y en ese momento la DIAN empezó a establecer que ya la facturación electrónica no iba a ser simplemente una funcionalidad, un servicio o un producto. La facturación electrónica iba a ser un ecosistema financiero que va a transformar todas las compañías y la interacción de esas organizaciones. Y cuando me refiero a la interacción de esas organizaciones, es que la DIAN lo que busca es que cada uno de los procesos financieros esté directamente ligado con la DIAN. Aquí yo les pongo 8 ejemplos de procesos que sí o sí van a ser una realidad, que ya están siendo una realidad o que ya se ejecutaron. Pero así como estos 8 que vemos aquí, el gran objetivo de la DIAN en los próximos años es que haya más de 250 funcionalidades de este tipo reportándose directamente a la entidad. Hoy tenemos 2 con la nómina electrónica. Y es un proceso supremamente interesante para todos ustedes. 2. Y en los próximos años vienen más de 250. Incluso en la factura electrónica como tal, uno de los planteamientos que ha tenido la DIAN es que llegar a la obligatoriedad del más pequeño de la tienda que está en el barrio, de la papelería que está en el barrio, de la ferretería que está en el barrio, del restaurante es sumamente complejo. Y una de las opciones y las estrategias que vemos de la DIAN a futuro es que seguramente llegarán a permitir que en la declaración de renta de la persona natural se pueda hacer el descuento de costos y gastos de las facturas electrónicas de las compras que uno ejecute, sin importar el tipo de comercio. Si yo voy y me tomo una gaseosa en una tienda, si me entregan factura electrónica, me la puedo deducir. Y ese es el planteamiento que tiene la DIAN, y con ese planteamiento espera de aquí a un par de años seguir masificando este ecosistema de la emisión de la factura electrónica y lograr que todos los contribuyentes, sean persona jurídica o persona natural, facturen electrónicamente, porque al final, pues uno como consumidor va a ir a consumir donde le entreguen la factura electrónica, que es la que podrá descontar.
La nómina electrónica, entonces, es un poco lo que les contaba ahorita, y empiezan un montón de frentes adicionales que si bien hemos escuchado, que si bien conocemos, seguramente nuestros clientes, seguramente el mercado, Federico, por favor, discúlpame. Eso, gracias. listo. Entonces, seguramente la gran cantidad de organizaciones, los contribuyentes, incluso nosotros mismos, desconocemos el detalle de cada uno de estos procesos. Y es un tema supremamente importante porque el primer fundamental de este ecosistema, del nuevo ecosistema, empieza el 13 de junio. Eso es un mes, un poquito más de un mes, en donde tiene unas consecuencias supremamente importantes para cada una de las organizaciones. Ya se las voy a contar. Nómina electrónica, entonces lo conocemos, documento soporte, pues se ha movido un par de veces, ustedes creo que lo conocen supremamente bien. En documento soporte no se tiene todavía claridad de cuántos documentos soporte se van a hacer en el país. Es un dato que hoy la DIAN no controla exactamente, pues porque si bien hoy se hace de una manera física, que es casi imposible conocer el número. Pero en algunas conversaciones que hemos tenido con la entidad, con otros gremios, con otros procesos, se habla que incluso el documento de soporte puede generar más documentos que la misma factura electrónica. Es decir, más de 140 millones de documentos soportes se pueden emitir en el país. Y desde mi percepción, desde mi juicio, creo que en muy poco tiempo esos documentos soportes van a ir migrando poco a poco a ser factura electrónica. Porque para una organización que tiene proveedores persona natural o no obligados a facturar electrónicamente mejor, no va a ser sostenible a futuro recibir y tener una solución de recepción de facturas electrónicas por un lado y recibir cuentas de cobro como entre comillas físicas, porque obviamente el proceso es mucho más desgastante y menos susceptible a la automatización. Entonces, esos clientes se encargarán poco a poco de ir llevando a sus proveedores a que ya no les emitan una cuenta de cobro y generar un documento de soporte, sino que emitan la factura electrónica. Incluso yo les quiero hacer una invitación acá y es los proveedores o las compañías que tengamos, que conozcamos, que asesoremos, que vayan montándose en documento soporte. Una de las grandes conclusiones es que finalmente se van a tener que montar en factura electrónica y es mejor hacerlo temprano que tarde. Y puede que arranquen con documento soporte, pero mi gran recomendación es irlos guiando y llevando al paso para que no generen cuentas de cobro, sino facturas electrónicas. Incluso más allá, porque en este momento, seguramente más adelante se va a abrir ese proceso, pero en este momento, para hacer el factoring que más adelante se los voy a explicar, debe realizarse a través de la factura electrónica. No se puede realizar a través de una cuenta de cobro. Entonces, para permitir que la circulación de las facturas, que las empresas puedan tener libertad financiera, que puedan acceder a recursos fácilmente, es mucho más viable si lo hacemos a través de la factura electrónica y no a través de la cuenta de cobro. Título, valor y radian. A mí me gusta mucho unirlo con el tema de recepción de facturas y yo creo que es un tema que ha estado muy subestimado por las organizaciones del país y por todo tipo de organizaciones, grandes, pequeñas, microempresas, porque prácticamente ninguna organización está controlando adecuadamente la forma en que recibe las facturas de sus proveedores. Y ya con toda la normativa, con la resolución 085 del 8 de abril, ya ni siquiera recibir facturas de los proveedores. Ya vamos a empezar a recibir otro montón de documentos que tenemos sí o sí que analizar, que tenemos que entender y que tenemos que procesar en nuestros sistemas para que todo el ciclo financiero pueda funcionar. Documento equivalente.
Documento equivalente es otro de los grandes temas que se vienen con la DIAN, en donde este debía estar obligado hace un par de años y se ha venido moviendo precisamente para darle más estabilidad a todo este proceso. Y documento equivalente son los otros tipos de facturas que no son necesariamente una factura, como por ejemplo los servicios públicos, como los extractos bancarios, como las boleterías de transporte, las boleterías de espectáculos, en donde cuando uno coge un servicio público, un extracto bancario, eso no tiene una numeración de facturación número tal entregada por la DIAN. Son unos consecutivos que permiten la entidad que las empresas vayan manejando. Y todos estos van a tender a migrar hacia la facturación electrónica, en donde el documento equivalente puede ser incluso mucho más grande que lo que hoy se emite en factura electrónica. Puede ser incluso el doble de lo que hoy se emite en factura electrónica. Entonces, si hoy hay 140 millones de facturas electrónicas emitidas, miren que solamente con documento soporte, que se espera que sea más alto, solamente con documento equivalente, que se espera que sea mucho más alto, estamos casi cuadruplicando el negocio de cada uno de ustedes. Solamente con esas dos funcionalidades. Entramos en el POS. El POS, que generalmente es la emisión de la máquina registradora de mostrador, cuando vamos y compramos una tienda, un retail, un almacén que nos entregan una tirilla normalmente, una tirilla impresa en láser. Esa tirilla tiene que migrar a hacer factura electrónica. Se ha venido adoptando mucho el término de POS electrónico. Y cuando uno entiende y habla del POS electrónico, el concepto entre POS electrónico y factura electrónica resulta siendo el mismo. Resulta siendo que el POS, la gran sugerencia que nos está dando hoy la DIAN es que migre hacia la factura electrónica. Y hoy las grandes superficies del país ya están analizando el proyecto de la migración del POS. Yo les quiero contar aquí que nosotros estamos trabajando en proceso con varias grandes organizaciones, con los retail más grandes de Colombia. No hemos arrancado los proyectos, estamos en proceso de entender muy bien cómo sería la solución y obviamente pues esto conllevará un proyecto supremamente grande en donde con 5 o 6 de estas compañías se espera alrededor de unas 250 millones de transacciones mensuales. Es decir, miren que estoy hablando de 5 organizaciones, 5 o 6 organizaciones, menos de 10. Y con estas organizaciones es prácticamente duplicar lo que hay hoy en emisión de facturación electrónica en términos de facturas. Y en donde la DIAN todavía no sabe el valor exacto de cuánto POS electrónico o factura electrónica tipo POS se debería emitir en Colombia. Pero lo que sí se tiene claro es que debe ser una cifra entre 800 y 1.000 millones de facturas mensuales. Entonces miren que con documento soporte, documento equivalente y POS estamos multiplicando fácilmente por 10, 12 veces, incluso un poco más, el negocio que hay hoy de facturación electrónica. Y eso es un dato supremamente importante para cada uno de ustedes, porque uno muchas veces ve únicamente la primera parte de la emisión de los documentos y puede tender a pensar que hasta ahí llegó este ecosistema. Puede tender a pensar que el proceso de nuevas ventas se volvió supremamente complicado y hasta aquí llegamos. Pero cuando vemos este esquema completo, entendemos que apenas estamos arrancando todo este ecosistema financiero, donde lo que llevamos es una parte supremamente pequeñita,
es un 8-10% del potencial que hay en este frente. Y donde, como les dije ahorita, la recepción, título, valor y Radian es el próximo paso urgente. Urgente. Porque ya no es como hace un par de meses o hace un par de años que todos decíamos, sí, la recepción muy chévere, la recepción muy bacano tenerlo, la recepción sí, yo voy recibiendo ahí por correo las facturas. Aquí ya se vuelve un tema de el que no reciba correctamente las facturas, seguramente no podrá hacer eventos de título valor, seguramente no se va a poder descontar los costos y gastos, seguramente va a tener sanciones y seguramente lo va a estar vigilando la SIC, que es la superintendencia. Entonces, dentro del frente de recepción, que es un poco donde hoy me quiero enfocar, incluso pues con el tema de factoring, yo sigo insistiendo que recepción es una funcionalidad muy poco conocida. Porque miren que la masificación de la factura electrónica se logró cuando la DIAN dijo obligados a facturar electrónicamente. Pero la DIAN hoy no obliga a recibir. La DIAN obliga a otros pasos posteriores a la recepción. Pero no hay ninguna norma que diga está obligado a recibir de esta manera y de este proceso. Entonces es muy poco conocida, incluso todavía sigue siendo desconocida en las grandes compañías, pues imagínense en las pequeñas organizaciones. Que no. Juliola. Creo que se te abrió el micrófono. Es una solución muy poco conocida en las pequeñas organizaciones, en la mayoría de las organizaciones, y es una solución que realmente antes de la obligatoriedad nos cambia completamente todo el proceso de pago de proveedores, todo el proceso de cuentas por pagar. Porque a mí me gusta mencionarlo mucho de las conversaciones que voy teniendo con pequeñas organizaciones, y es cuando uno les pregunta, venga, ¿usted cómo recibe las facturas? ¿Usted cómo controla sus proveedores? ¿Cómo controla sus costos? Y normalmente ellos reciben un PDF o una factura impresa y sacan su cuaderno muy juiciosos y llevan ahí anotado todo el proceso. Pero cuando uno les pregunta, venga, muéstreme pues cuánto ha recibido usted o cuánto ha pagado de proveedores en el último año, o venga, muéstreme cómo ha sido el incremento que ha tenido de sus proveedores, de un proveedor específico del año pasado a este, o en la pandemia, ¿qué pasó con esos incrementos? Entonces, normalmente, pues, los cuadernos de los trimestres anteriores, eso le empieza a perder, eso lo empiezan a meter por allá en cajones, y esa información se perdió completamente. O incluso, miren una más delicada, cuando pagamos facturas de proveedores que vienen en un PDF o que vienen impresas, recuerden que la factura electrónica es el XML. El PDF nos sirve para interpretar, pero la factura electrónica realmente es el PDF, el XML, perdón. Y muchas veces pagamos con ese PDF. Y cuando pagamos con ese PDF, después decimos, yo recibí factura electrónica, me voy a descontar costos y gastos. Y voy y me los descuento en la DIAN. ¿Y qué pasa si esa factura que estoy pagando en PDF, la DIAN rechazó el XML? Estoy pagando facturas que ni siquiera están directamente en la DIAN, que la DIAN rechazó. Y son casos reales que pasan. Y me estoy descontando costos y gastos de una factura que la DIAN ni siquiera tiene. Entonces, cuando vaya a hacer la declaración, puede que en este momento la DIAN lo deje pasar. Pero seguramente en un futuro cercano, la DIAN nos va a venir a decir, venga, señor, usted está descontando cosas que yo ni siquiera tengo en el sistema. Mire, las facturas que usted ha recibido a mí me suman esta plata y usted se está haciendo deducciones de toda esta plata. Lo más normal es que la DIAN vaya y nos haga una visita. Puede que tengamos todos los argumentos, puede que no hayamos actuado de mala fe,
puede que tengamos el librito por ahí en algún lado, pero ya quedamos con la marquita en la DIAN. Y yo creo pues que a ninguno de nosotros y a ninguna de las empresas le gusta pues estar fichado en la DIAN y que nos empiecen a hacer auditorías y revisiones. Adicionalmente, para mi gusto, el tema de recepción permite transformaciones y permite automatizaciones mucho más profundas que cualquier otro sistema de estos. Porque es que cuando uno emite la factura en el proceso tradicional, pues sí, se emitía a través del ERP, probablemente fuera por correo electrónico, o si lo hacían a través de un formulario, o si lo hacían a través de cualquier medio en Excel, pues eso viajaba por correo electrónico y finalmente la factura sí llegaba. Se traspapelaba, nos mamaban gallo los pagadores para el pago, pero al final la factura llegaba. Pero es que en el tema de recepción hay un descontrol impresionante de las facturas recibidas. Cuando ustedes empiezan a mirar unas compañías, no tanto las chiquitas, sino un poco más medianas, yo quiero conocer la primera que logra hacer el proceso de entendimiento, aceptación o rechazo de una factura en 3 días. Normalmente en las empresas, cuando usted pregunta, ¿ve si recibieron la factura? Se demoran 3 días para decirle, sí, la estamos buscando. Y eso que algunas de estas medianas ya tienen una parte inicial del proceso de recepción. Imagínense las que ni siquiera tienen este proceso, que seguramente están pagando facturas con un PDF y esa factura ni siquiera ha llegado en la DIAN. La recepción es el primer paso para ejecutar título valor. Y es el primer paso para poder seguir de ahí en adelante con Radian. Ya vamos a ver más adelante título valor. Yo les voy a hacer un par de preguntas para entender ustedes cómo hacen algunas cosas con sus clientes. Entonces ahorita les voy a pedir porfa también que abran el micrófono para que vamos interactuando. Y además, si van teniendo alguna inquietud del tema, me van interrumpiendo sin ningún problema. Sí, Federico, Señor. una pregunta que es aquí, Paola, porque no sé si muchos tengan esta duda, pero Paola pone en el chat. ¿Existen clientes que tienen correo de recepción propio? ¿Este método será válido para la correcta recepción de facturas o es necesario tener un proveedor de validación y respuesta? Que creo que de pronto no han entendido que el mail del Outlook o el Gmail ya no les sirve, sino que se requiere un buzón tributario, etc. Sí, mira, yo creo que si uno dijera, yo monto mi propio buzón en el Outlook, en lo que sea, y yo soy capaz de ir a entender el XML, verificarlo, garantizar que lo que estoy recibiendo está directamente aprobado en la DIAN y garantizar que lo que estoy recibiendo viene para mi compañía, podría ser válido. No es la mejor opción, pero podría ser válido. Pero lo que pasa es que hoy las empresas montan un buzón en Outlook, en Gmail, y te dicen, sí, mándemelo a recepción @Pepito Pérez. Y cuando llegan las facturas allá, lo que hacen es que abren el .zip y empiezan a sacar el PDF. Entonces volvemos a la misma historia. Sí lo estoy recibiendo, pero estoy pagando con un PDF, no estoy pagando con un XML. En el PDF yo no sé si la factura está aprobada o no por la DIAN. No tengo ningún tipo de control, porque es que en ese mismo Gmail estoy recibiendo citaciones a reuniones, en ese mismo Gmail estoy recibiendo cartas de los proveedores diciéndome que cuándo les voy a pagar, notificaciones de otro montón de cosas. Entonces, el día de mañana que yo necesite ir a buscar una factura recibida por un proveedor para argumentarle a la DIAN por qué me la desconté, va a ser un caos buscar esa información. Entonces, más que un tema de si lo pueden hacer o no lo pueden hacer, es un tema de si lo van a hacer, lo tienen que hacer supremamente bien, con unos análisis y unos criterios muy bien definidos, con unas verificaciones de lo que estamos recibiendo, que seguramente el costo de hacer esos desarrollos es superior al costo de pagar
una funcionalidad de recepción de facturas. Yo les puedo garantizar que realizar un desarrollo para analizar ese proceso, con eso pago 10 años de servicio de recepción de facturas. Entonces no vale la pena meterse en ese problema. Incluso porque ahí solamente estamos hablando de recepción. Pero miren que título-valor, que ya se los voy a explicar, que es el paso que sigue, para poder generar los eventos de título-valor tenemos que recibir la factura y lo tenemos que hacer a través de un proveedor. Entonces, si montan la solución de recepción, supongamos que la montan súper bien, igual le tengo que mandar esas facturas a mi proveedor para que me haga los eventos de título-valor. Entonces, no tiene ya ningún sentido con este nuevo esquema, con esta nueva normativa, porque es trabajar doble. El no tener recepción, ojo a esto, tiene muy fuertes sanciones en un futuro muy cercano. No solamente sanciones económicas, también vamos a tener sanciones de reputación y puede llevar hasta cierre del establecimiento comercial. No por no tener la recepción, ojo, sino por no generar los eventos de título-valor. Y para poder generar los eventos de título-valor, recordemos que tenemos que tener recepción. Entonces, por eso les insistía tanto al principio que la DIAN hoy no obliga a la recepción como tal. La DIAN no te dice tienes que tener un proveedor tecnológico para tener una solución de recepción. Pero si no lo tienes, seguramente no vas a poder hacer los pasos que siguen, como el título-valor, y si no haces los pasos del título-valor, ahí es donde están los grandes problemas. Ojo, no solamente se reciben facturas electrónicas, también vamos a recibir otros conceptos, otros documentos en ese mismo buzón. Entonces, en el ejemplo que nos ponían, que una empresa pone su buzón en Gmail, ¿cómo va a ser esa empresa para definir cuándo recibo una factura, cuándo recibo un título-valor, cuándo recibo un tema del Radian, que ya se los voy a explicar mucho más en detalle? Eso es prácticamente imposible, a no ser de que la persona entre y empiece a mirar una por una y entiendan un XML, que yo creo que la mayoría de ustedes han visto un XML, y si no, pues tómense 5 minuticos para que le den una miradita a lo que es un XML y pues dígame cuánto de nosotros puede entender lo que dice ahí. A mí me ponen a leerlo pues y me embalo, porque un XML es un chorrero de información, que eso sí tiene una estructura, pero es una estructura que está definida para los sistemas. Un XML no es una estructura que esté definida para uno. Entonces, si nosotros que estamos metidos en el cuento, que conocemos cómo funciona este proceso, cuando abrimos un XML nos enredamos. Entonces, ahora imagínense nuestro cliente de una tienda que vaya a entender qué es un XML. Es una misión prácticamente imposible, que no tiene sentido ni siquiera que la haga. Entonces, ojo, no solamente vamos a recibir facturas electrónicas en este buzón, también vamos a recibir eventos título-valor y eventos Radian. Ahorita más adelante me voy a devolver un poquito a explicarles en más detalle esto. Entonces, ¿cómo es la solución de recepción? En recepción se monta un buzón, debe ser un buzón por compañía, y ese buzón tiene que estar en la capacidad de poder recibir una gran cantidad de documentos, una gran cantidad de facturas, eventos, título valor, eventos Radian, y esas facturas vienen recibidas a través de un .zip, que generalmente tiene el PDF y lo que la DIAN llama el attach document, para no enredarlo, simplemente el XML con la respuesta de lo que es de la DIAN. Todo eso se va a enviar a unos buzones de correo predeterminados. Cada uno de nosotros le dirá a cada uno de los clientes: vea señor, esta es el buzón al que sus proveedores deben mandar las facturas, los eventos de título valor y los eventos de Radian. Y ya nosotros en conjunto con Facturatech nos encargamos de entrar a ese buzón y descargar toda la información recibida. Y se valida
el XML, que si esté aprobado por la DIAN, se valida que el NIT sí corresponda, porque es que mírenme pues casos de la vida real que nos hemos encontrado. Una compañía mediana tirando a grande recibía las facturas y pagaba con el PDF. Y cuando hicimos un análisis, que empezamos a montar este proyecto, nos dimos cuenta que como su proceso era tan grande de pago de proveedores, muchas veces ni siquiera se filtraba información y terminaban pagando facturas de proveedores ficticios, que ni siquiera eran proveedores de ellos, simplemente por no validar que el NIT sí fuera proveedor de ellos. O incluso facturas que no eran para ellos, que el NIT y la razón social era parecida, llegaban hasta el último proceso. Y en el último proceso se daban cuenta y las descartaban. Pero ¿cuánto nos vale toda la parte operativa para que las personas que hicieron todas las revisiones iniciales estuvieran validando esa factura? Tema supremamente ineficiente. Entonces, por eso es tan importante validar el XML y por eso es tan importante validar el NIT. Y generamos una opción que se llama reporte de omitidos. Desde mi gusto, esta es la opción que mayor control nos permite en el módulo de recepción. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, si han tenido la discusión o si sus clientes han tenido la discusión con proveedores que les dicen, señor, es que yo le mandé la factura a su buzón. Y el otro dice, no, yo no la recibí. Usted no me mandó nada. Entonces arranca una pelea interminable donde dicen que les van a cortar el servicio. Entonces uno o arranca a pagar cosas que ni siquiera ha recibido o a pagar cosas que ni siquiera vienen con la normativa, o el otro a sufrir como proveedor porque no le han pagado. Entonces, ahí, para evitar esa discusión y esa confrontación, nace el reporte de omitidos. Y este reporte lo que nos permite es visualizar absolutamente todo lo que va pasando en el buzón. Porque es que, casos de la vida real, el proveedor insiste en que mandó la factura y el cliente insiste en que no la recibió. Con este reporte, tanto el cliente como el proveedor pueden ver qué es lo que llegó a ese buzón y si lo que llegó a ese buzón cumple o no con la normativa. Entonces nos hemos encontrado casos que, claro, el proveedor dice que la mandó y cuando se va a hacer el análisis y la trazabilidad, él sí mandó un correo, pero mandó un correo sin XML, sin PDF, sin .zip, un correo que ni siquiera era una factura electrónica. Entonces el pagador nunca iba a pagar ese proceso, nunca iba a pagar esa factura. Y anteriormente era la discusión eterna, y seguramente antes el pagador terminaba pagando. Pero aquí simplemente, vea, señor proveedor, aquí está la información, usted lo que mandó no es una factura electrónica, cuando mande la factura la pago. Entonces ese reporte es supremamente importante, es un reporte diferencial y hasta donde yo tengo conocimiento, creería que prácticamente ninguna otra organización que ofrezca este servicio tiene ese análisis, porque ese análisis técnicamente es supremamente detallado, supremamente complejo para poder leer y analizar todo lo que llega en esos buzones. De ahí entonces, lo que está ok, lo que sí es factura electrónica y cumple con las condiciones, se cargan los portales Access, se cargan el portal de FacturaTech, permite la trazabilidad en línea y permite seguir al siguiente paso, que son los eventos de título valor y obviamente los eventos de Radian. Entonces, esta es la solución de recepción en la que ya se está finalizando el proceso. Hace un par de meses se las habíamos contado. Esto ya está desarrollado. Incluso todo esto está funcionando en las grandes organizaciones desde hace más de un año larguito, en donde organizaciones como Colsubsidio, como Mafre, como Grupo EPM, como Coninsa, Ramón H., todas estas organizaciones ya vienen usando un esquema así muy similar. Y lo que hicimos
fue tomar todo ese conocimiento de las grandes organizaciones para llevarlo a una solución que fuera supremamente sencilla, que fuera supremamente adaptable, para que cada uno de ustedes, cuando la despleguemos, podamos ir donde nuestros clientes y ponerle la solución. Hasta ahí en recepción tenemos alguna duda o alguna inquietud. Es supremamente importante que entendamos muy bien este primer punto, que como les digo, si bien no es obligatorio, se vuelve prácticamente obligatorio para los siguientes pasos. Aquí hay una pregunta de Héctor Guarino. No sé si Héctor quieres que te damos un micrófono, porque él nos pide profundizar en los eventos título o valor, pero no sé si ya está clara como la respuesta. Igual Judith pregunta si la DIAN va a tener un buzón electrónico. Listo. Entonces ya voy a profundizar en los eventos de título o valor, incluso les voy a explicar cada uno de ellos. Y por ahora la DIAN no ha hablado del tema del buzón electrónico. La DIAN por ahora está muy enfocada en emisión de factura electrónica, en emisión de nómina electrónica, seguramente tendrá documento soporte, obviamente el tema del RADIAN, pero hasta ahí. Entonces, entrando en el título valor y en el RADIAN, entonces recordemos, primero, recepción de facturas. Cuando yo recibo las facturas, puedo generar los eventos de título valor. Entonces, los eventos de título valor los genera el pagador. Estos van a ser obligatorios a partir del 13 de julio para la deducción de costos y gastos. ¿Quién me dice hoy cómo se deducen costos y gastos las empresas? De las facturas obviamente recibidas. La pregunta está muy fácil. Pregunta abierta. Pregunta abierta, es muy fácil. Listo, que repitas la pregunta, que Cristóbal la va a repetir, que además tiene otra aquí de una vez. Aquí lo va a activar el micrófono a Cristóbal. ¿Cómo las empresas se deducen costos y gastos a partir de la factura electrónica, las facturas recibidas? ¿Qué nos dice la norma? ¿Cómo lo están haciendo hoy las compañías? Pues hoy se relacionan sencillamente, pero no lo están, o sea, no hay un seguimiento puntual, tal como lo has explicado, no lo están dando, sino que uno relaciona allí el valor de esa factura, guarda ese link y listo. Pero mira que ahí diste la respuesta y es la deducción de costos y gastos se hace hoy simplemente recibiendo una factura electrónica. Pero no tiene mayor control y mayor trazabilidad. Yo recibo un PDF y dejo por ahí el link del PDF y con eso me deduzco costos y gastos, ¿sí o qué? Sí, eso es lo que se hace. Listo. ¿Y quién me dice a partir del 13 de julio cómo nos podemos hacer esas deducciones? ¿Quién lo dice? Abrámosle el micrófono a Edinson para que responda. Listo, Edinson. Ya tienes abierto el micrófono, Edinson. Yo creo que Edison está teniendo ahí como un problemita con el Sí. micrófono. Pero finalmente, a partir del 13 de julio, que eso es dentro de un mes, ya las empresas no se van a poder deducir costos y gastos así. Y es importante la deducción de costos y gastos en las empresas que ustedes gestionan, ¿o no? Pues claro, porque entonces el irse a pagar, los impuestos a pagar serían, no, pues muy altos. Ahí tienes abierto el micrófono, Walter. Qué pena. De 1 a 10, ¿ustedes cuánto dirían que es importante? A partir del 13 de julio, factura que no esté, factura que no sea electrónica, con todos sus, el CUFE y todas lo que están mencionando. Y además de eso, con la aceptación del recibido y la aceptación de haber recibido adecuadamente la mercancía. Sin eso, no podemos pedir costos y gastos. ¿Ok? Muy bien. Una red preparada. Muy bien, entonces, de 1 a 10, ¿ustedes
cuánto calificarían la importancia de deducirse costos y gastos a las organizaciones? Cero. No, te están respondiendo en el chat porque no tiene el micrófono abierto. Es que yo no todos- veo el chat. ya te dicen 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 todos. Entonces, casi que uno podría decir, pues pucha, organización que no se pueda deducir costos y gastos, casi que es organización que va para abajo y que va a tener un impacto negativo fuertísimo. Sí, no, es que el corazón de toda esta estructura de contable pues son los costos. Y lo que hablamos al principio, el 2022 es el año de los costos electrónicos, la nómina, la recepción, el documento soporte. Sin una estructura de costos, contablemente pues se lo comen los impuestos en Colombia. Y entonces miren lo que nos acabó de decir, creo que fue Walter, que nos explicaba. Ya a partir del 13 de julio, yo no me puedo descontar los costos y gastos solamente con recibir la factura electrónica. Yo tengo que recibir la factura electrónica y dar acuse de recibo de la factura y acuse de recibo de la mercancía. Y para poder dar esos dos son XML que van a la DIAN, que son validados, que están firmados. Para poder dar esos dos, tengo que tener la solución de mi proveedor aliado, de Facturatec, Access Cadena. Y para poder dar esos eventos de título valor, tengo que tener la recepción. Porque es que si no tengo la recepción, ¿sobre qué voy a dar un título valor? No podemos dar un título valor sobre un documento que ni siquiera conocemos. Entonces, primera condición súper importante. Señores, si no montamos recepción con título valor, nuestras empresas no se pueden deducir costos y gastos. Y eso es lo primero que tenemos que decirle a los clientes. Señores, tenemos 140.000 clientes que si no los buscamos, no los asesoramos y no los llevamos con este tema, seguramente no van a montarse. Seguramente ellos no se van a dar cuenta por sí solos. Y cuando uno les explica la resolución 085, todos los eventos y el montón de cosas, yo no sé si a ustedes les ha pasado, seguramente también cuando yo les explico que uno queda como en las mismas. Pero aquí es cambiarnos el chip y pensar cómo nos descontamos costos y gastos hoy y cómo nos vamos a descontar costos y gastos a partir de la entrada en vigencia de la resolución. Ya no podemos hacerlo. Entonces, señores, los clientes o se montan o se montan. Mariela, ahí veo que tienen la mano levantada. Sí, Perico, te hace una pregunta que hace Franci Valdes, que dice, pero debemos informarles que esto es solo para las facturas a crédito, para que le expliquemos también cómo es el proceso con las de contado versus crédito. Sí, señor. Sí, incluso pues es que en las de contado, pues no tiene primero como una connotación para hacer ese proceso de la deducción y segundo, no tengo que dar los eventos de título valor porque los eventos de título valor sirven para que posteriormente la empresa pueda hacer una negociación en el Radian. Y no tiene sentido hacer una negociación cuando la factura es de contado y ya me la pagaron. Ojo, que nos hemos dado cuenta que es una muy mala práctica para que todos nosotros nos llevemos el mensaje con nuestros clientes. Hemos visto que se emiten facturas de contado cuando no son de contado. Hemos visto muchas facturas emitidas de contado y el cliente nos dice, sí, es que yo la pongo de contado, pero es que a mí me pagan a los 60 días. Señor, ¿para qué la pone de contado? Hasta hoy eso no tiene mayor impacto. Pero con todo este proceso que estamos hablando, generar esa mala información en el documento que viaja a la DIAN es cavarnos la tumba nosotros mismos, porque con esa factura ya no podemos hacer nada. La factura ya quedó cerrada, porque está emitida de contado. Incluso en el Radian, miren que ahí les puse, no se pueden
inscribir facturas que no sean a crédito, que no estén vencidas y que sean título valor, pues obviamente. Aquí sí me gustaría a mí dar una claridad rápidamente y es que, ¿me están oyendo? Sí, señora. ¿Aló? Sí, dale, te escuchamos. Perfecto. Sí me gustaría dar una claridad rápidamente y es que estas facturas que están entrando a título valor y que las estamos manejando a crédito, no solamente implica, digamos, para el tema de factoring, sino para también recaudos de cartera, para términos judiciales y legales. Entonces, que tengan los 3 eventos del Radian no solamente me va a garantizar poder comerciar con ellas en un factoring, sino también poder entrar a un cobro legal en caso de que lo necesite. Y entonces estas técnicas o estas prácticas mal usadas de poner una factura contado cuando realmente es a crédito, pues necesariamente van a tener que cambiar. Entonces es importante tener eso muy, muy, muy claro. Así es. Mariela, no sé si vas a decir algo que tenemos ahí con la mano levantada. Franci, de pronto dale mientras Mariela puede habilitar el micrófono. Y ahí veo también a Paola. Cualquiera de las tres. Sí, ahí ya puede Cualquiera de abrir las el tres que... micrófono Franci o Mariela. Ya, ahora sí. Habla tú, habla tú. Tenemos las dos aceptaciones, ¿cierto? De la aceptación de la factura y cuando yo le envío a mi proveedor, él recibe la confirmación. Entonces, ya el 13 tenemos el recibo de la mercancía, la otra aceptación. A partir del 13. Mira, hoy no tienes ninguno de los dos, porque si bien hoy hay algo que llama como acuse de recibo de la factura, ese acuse no viaja a la DIAN. Sí, aquí en este momento nomás lo tenemos como de, pues allí por el módulo, como para que nos vamos entrenando en esa dinámica. Eso es más un tema comercial, sí. Pero ese ya debe viajar a la DIAN, es un XML que lleva una firma digital, una firma electrónica, y debe ser aprobado también por la DIAN, como si fuera una factura electrónica tradicional. Sí, listo. Listo, ya también les voy a contar un poquito más en detalle de ese tema. Federico, gracias. Franci, dale. Buenas noches, es que es difícil, no me activan el micrófono, entonces me cuesta. Yo tengo una pregunta y es la siguiente. Tengo un cliente que le exigen tener Radian, pero se lo exigen con Bancolombia. Entonces yo, la verdad, como no tengo mucho conocimiento en el Radian, yo quiero es que ustedes nos expliquen cómo tenemos nosotros que orientar al cliente para que sea con Access o es lo mismo. Ellos son clientes Facturatec, ellos tienen todo con nosotros, pero en sí Accus se llama la empresa que les exigió que tenía que ser con Bancolombia. Entonces yo quisiera como que me explicaran un poquito porque no supe o no tengo herramientas para yo decirle, venga, es que nosotros esto o lo otro. Listo. Dame un momentico, que esos son los pasos que siguen en la presentación y ya les voy a contar también un poquito qué es lo que vamos a hacer en las próximas semanas para unos temas de capacitaciones. ¿Listo? Y creo que me queda Paola. Paola, sí. A ver, ya tiene activado para abrir micrófono. Muchas gracias, Federico y Camilo. Yo he escuchado en varias capacitaciones de la DIAN, incluso en una en la que estuve hace poco, donde ellos recalcan que para las facturas de contado también se debe tener una respuesta, no para título valor, no para incluir la Radian, pero sí debe tener un mensaje de validación. ¿Por qué razón? Porque si no lleva, según lo que informan ellos, es que si no lleva ese mensaje, no va a poder realizarse o efectuarse ninguna nota crédito a ese documento. Entonces, hasta qué alcance
permite pues que la factura de contado también se deduzca de esos impuestos o no. Mira, lo que dice la DIAN principalmente de las notas crédito es que cuando hay una aceptación del documento ya no se pueden realizar las notas crédito. Entonces, eso, pues digamos que desde mi concepto, desde mi punto de vista, las facturas de contado no deberían tener ningún evento ni ningún estado adicional. Porque es que imagínate tú un éxito emitiendo facturas en los puntos de venta post con lo que les contaba al principio, y donde cada uno de nosotros, que somos los compradores, tengamos que darle un ok a la factura. Eso se vuelve inmanejable. Entonces, desde lo que nosotros hemos conversado con la DIAN y desde nuestro punto de vista, las facturas que son de contado probablemente no deban tener eventos de título valor. Hay algunas empresas con las que estamos trabajando nosotros que nos dicen, yo igual se las voy a dar. Entonces van a dar los eventos de título valor, tanto las facturas a crédito como de contado. Pero desde nuestro punto de vista no es estrictamente necesario. Y eso incluso es una discusión que hemos tenido en varias ocasiones. Hola, con Lady, en este momento estoy en taller y acabo a las 9. Cristóbal, tienes que cerrar el micrófono. Entonces, digamos que ese es el primer paso. Ojo con la deducción de costos y gastos, supremamente importante. Miren que ya vimos que la importancia de la deducción es 10. Si no montamos recepción y si no montamos el esquema de título valor, nuestros clientes no se van a poder deducir los costos y gastos. Y eso Federico, puede llevar implicaciones hasta la quiebra de una empresa. Señor. yo manejo un cuadro de Excel. Decime si lo puedo compartir un segundo y me dice si está correcto. Dale. Yo lo manejo de la siguiente manera para explicarlo. Entonces yo le digo a los clientes, pero si está correcto me dice, si no también lo corrijo. Miren, usted tiene estas facturas, esta naranja de contado y estas azulitas a crédito. Entonces, todas las facturas, independientemente de la forma de pago, tienen que hacer un proceso previo, que es validar que le estén cobrando el NIT correcto a su empresa, porque muchas veces, si pusieron el 901.428.056 y pusieron el 057 al final, y usted no se dio cuenta, no le sirve costo deducible. Dos, usted tampoco sabe si es una factura que tiene la versión actual 1.8 de validación previa de la DIAN. Y tres, pues que tenga la trazabilidad de ese proveedor en todo lo que le ha facturado este año. Esos son los procesos, digamos, de validación previa que le digo que tiene que hacer, digamos, que nuestro proveedor le da. Luego vienen los eventos título valor, donde le digo tiene que hacer tres. En el de contado no tiene que no aplica ninguno porque es una factura de contado, pero valide que fue de contado. Pero en la de crédito tiene que hacer los eventos de validación previa más estos tres que son de título valor, que es el acuse de recibo de mercancías o servicios y la aceptación o reclamo de esa factura. Así lo explico yo, no sé. Sí, Cami, la única es que cuando es a crédito, los obligatorios son el acuse de recibo y acuse de recibo de la mercancía o el servicio. La aceptación o el reclamo pueden ser opcionales. De una, listo. Listo. Ya, listo. Porque ahí, miren la diferencia de cómo funciona en este momento ese último. Hoy, cuando se emite una factura por parte del proveedor al pagador, a los 3 días después de recibida la factura, son las 72 horas, después de recibida la factura, el emisor puede dar aceptación tácita, después de recibida la factura. Pero con este nuevo esquema, ya las 72 horas no corren a partir del recibo de la factura, sino que las 72 horas corren a partir del acuse de recibo de la mercancía o el servicio, es decir, del evento título valor. Entonces, los eventos título valor son los dos primeros porque se puede dar una aceptación tácita por parte del emisor 72 horas después del acuse de recibo de la mercancía. Y un tema también bueno es indicarles que si una factura no tiene la fecha, no ha indicado un plazo, automáticamente se da que es a crédito, de forma tácita igualmente. Así es, a 30 días se entiende. Exacto. Listo, qué pena que te quite la presentación. Dale.
Disculpame, espérame un segundito, por favor, que ya no me aparece aquí por compartir. Creo que se fue para atrás. Ahí ya. Entonces, supremamente importante ese primer punto. Segundo punto, la SIC, la super. A la SIC creo que le tenemos más o el mismo miedo que a la DIAN. Yo me atrevería a decir que muchas veces más miedo que a la DIAN. Y ojo, la SIC tiene un concepto que se llama libre circulación de las facturas, que hoy, la verdad, en Colombia es muy poco aplicado, muy poco, porque pasan esas cosas que nos estaba diciendo Francia ahorita, que me exigen que sea con este, que me exigen que sea con este otro, que me restringen para poder hacer factoring, y eso es un concepto que no debería pasar, pero que por la forma en que está construido hoy, es prácticamente imposible que la SIC se dé cuenta. ¿A qué se refiere el concepto de la SIC? La SIC dice, toda empresa o todo contribuyente que genere una factura y que esa factura cumpla con los requisitos y se convierta en título valor y esté aceptada, es susceptible a que tenga un proceso de factoring. Pero hoy ese proceso de factoring depende netamente de ese pagador, del ok del pagador. Y el pagador no tiene ningún, llamémoslo, incentivo para dar ese ok, excepto que la SIC lo sancione. Pero para que la SIC lo sancione, el proveedor tiene que ir a denunciarlo ante la SIC, pues porque la DIAN, ¿cómo se va a dar cuenta? Es imposible. La SIC, perdón, ¿cómo se va a dar cuenta? Es imposible. Y ningún proveedor, o prácticamente ningún proveedor, se va a atrever a denunciar a su cliente diciéndole que no le está permitiendo la libre circulación de la factura. Y si lo denuncia, pues seguramente el proveedor ya nunca más le va a volver a vender a ese cliente. Casos han pasado. Hace unos 3 o 4 años salió una noticia donde algunas de las grandes organizaciones de este país estaban sancionadas por la SIC por no permitir la libre circulación. Entonces, ojo, no solamente es el riesgo de la multa, que miren la multa el número, 100.000 millones. ¿A cuántas de las empresas que asesoramos nosotros hoy se quiebran si les meten una multa de 100.000 millones? Bastante casi, ¿o no? Y no solamente es eso, es el riesgo reputacional que creo pues que aquí, sin excepción ninguna, cero, de las empresas que tenemos nosotros quieren salir en todos los medios, en todos los periódicos, en todas las redes, con un letrero que diga la SIC sanciona a Pepito Pérez por no permitir la libre circulación de la factura. Eso pues creo que ninguno lo quiere. Y ese es el riesgo al que nos exponemos. Solamente que hoy la SIC no se puede dar cuenta porque depende que el proveedor lo denuncie. Pero a partir del 13 de julio, ¿cómo es la libre circulación de la factura? Con los eventos de título valor. Y la SIC va a estar conectada, integrada con el sistema de la DIAN. Entonces la SIC va a saber cuáles son las empresas que no están dando los eventos de título valor y por ende no están permitiendo la libre circulación de la factura. Y con eso ya no necesita que el proveedor vaya y denuncie, sino que la SIC va a tener toda la información en tiempo real. Entonces, a las organizaciones que hoy tienen algunos tipos de prácticas para dilatar o para no permitir o restringir la libre circulación, se les va a acabar el jueguito. Y eso es supremamente importante, porque esto no es para las grandes organizaciones, esto es para todos. Si hay una pequeña, mediana organización que restrinja la libre circulación,
igual va a quedar fichada, igual va a caer la SIC, puede sancionarlo, puede salir en medios con el riesgo reputacional. Entonces, miren que es por todos los lados la importancia de este frente. Primero, no me puedo decir costo y gastos. Y segundo, aparte de que no me los puedo reducir, seguramente me va a caer la SIC, me va a multar y me va a poner por ahí en una carátula con los medios diciendo que mi compañía no permite la libre circulación. Entonces, tenemos todo para salir a decirle a nuestros clientes, señores, llegó el momento, o nos montamos, aquí no hay de otra. Porque es que sí o sí lo tenemos que hacer. Y el primer paso es la recepción, y el segundo paso es el título valor. Cuando ya nos vamos a Radian, Radian es una plataforma administrada por la DIAN, donde se van a notificar y donde vamos a tener la trazabilidad y donde vamos a poder visualizar cuáles son las operaciones realizadas de factoring. Es una interacción entre el emisor, el factor y el pagador. Y solamente se pueden inscribir facturas a crédito que no estén vencidas y que sean título valor. Ya les voy a explicar un poco más en detalle todo el tema del factoring y les voy a explicar un poco más en detalle el tema del Radian. Entonces, resumen de título valor, emisión de eventos, realiza el receptor de la factura, es la única forma de descontar costos y gastos. Los dos primeros eventos son obligatorios, acuse recibe la factura, acuse recibe la mercancía y se pueden dar la aceptación o el rechazo. Y en temas del Radian, entonces la interacción que les mencionaba, está el emisor, es decir, el cliente de nosotros que emite la factura y que quiere negociar esa factura para poder tener liquidez y tener la plata por anticipado. Es quien quiere negociar ese documento. Tiene que hacer tres cosas. Primero, tiene que firmar un mandato. Esto se hace una única vez, es un proceso sencillo. Segundo, aquí me quedaron en desorden, qué pena con ustedes. Segundo, tiene que hacer una inscripción. Es decir, ir al Radian y decirle, señor, yo quiero inscribir la factura. Y tercero, hacer un endoso, que diga, yo hice una negociación con Access y Access me va a comprar la factura. Entonces, esas son las tres cosas que debe hacer el emisor. Son tres pasos muy sencillos, donde depende mucho de la forma en que lo vaya a hacer, pero simplemente pues serán tres botoncitos dentro del sistema y ese emisor ya quedó listo con su Radian. De ahí, entonces sigue el factor. En este caso, para el ejemplo, Access. Access no como proveedor tecnológico, sino como factor. Quien compra la factura. Cuando él recibe el endoso, genera algo que se llama el informe para pago y se lo manda al pagador para que el pagador sepa que ya esa factura se la tiene que pagar a Access y no se la tiene que pagar a Pepito Pérez. Por eso, miren que el pagador, nuevamente en el ejemplo de ahora, ya no va a recibir únicamente facturas electrónicas en ese buzón, sino que también va a recibir informes para pago. Y si ese pagador no lee ese informe para pago, seguramente va a pagar mal, porque entonces no le va a pagar a Access, sino que le va a pagar a Pepito Pérez. Y la ley dice que si el pagador, una vez notificado, paga mal, él es quien es el responsable de ese pago. Entonces él tiene que ir a recuperar la plática que pagó mal. Entonces, si nuestros clientes no tienen la solución de recepción, no leen correctamente las facturas electrónicas, ya entendimos todo lo que pasa. Pero si tampoco leen correctamente esos informes para pago, van a empezar a pagar mal todas sus facturas. Y ese factor también recibe un pago, que es cuando el pagador dice, vea, yo le pagué la factura. Entonces, ahí está, en palabras muy resumidas, muy macro, cuál es la interacción entre el emisor, el factor y el receptor en el Radian. Obviamente hay otro montón de eventos.
la DIAN los llama eventos. Cuando ustedes se van a la resolución 085 van a empezar a ver un montón de cosas que dicen protesto y van a ver un montón de cosas que dicen cesión de derechos económicos. Son importantes, los tenemos mapeados, pero para no enredarnos, estos son los más relevantes que genera o interactúa cada una de las partes, el emisor, el factor y el receptor o el pagador. Ley de garantías mobiliarias, la que les decía ahorita de la SIC, súper importante que nos conozcamos esta ley al derecho y al revés. Yo les quiero hacer una invitación aquí que nos conozcamos muy bien esa ley 085, esa resolución 085, recordemos, 8 de abril del 2022. Démosle un repaso, démosle una estudiada, es prácticamente parte de lo que hemos hablado acá, y los invito también que se lean el artículo 87 de la ley 1676, que es la garantía mobiliaria, donde lo que nos dice, toda retención de factura que impida la libre circulación constituye una práctica restrictiva que será investigada y sancionada. Y ahí más adelantico dice cuáles van a ser esas multas, que son las que yo les mencionaba ahorita. Porque cuando vamos donde nuestros clientes, tenemos que tener total claridad y seguridad de estas normas. Porque es que estas son las que la DIAN y la SIC le sacan a uno. Y si nosotros no las conocemos, no las dominamos, y nuestro cliente no las entiende, o por lo menos no las conoce, vamos a tener un riesgo supremamente grande y un riesgo latente. Entonces los invito a que le demos una repasadita a la 085 y a esta ley de garantías mobiliarias. Entonces, ya entrando en el tema de factoring, ¿qué es el factoring? ¿Cómo funciona esta vaina? El factoring es un mecanismo muy usado en el mundo. En Colombia es muy poco lo que se usa factoring, pero en el mundo es sumamente usado para que un emisor de la factura le puedan pagar anticipadamente. Eso es el factoring. Y yo aquí les traje un montón de frases muy cortas para uno entender qué es el factoring, para que nuestros clientes entiendan. Factoring, dinero inmediato por la compra de las facturas. Factoring, capital de trabajo mediante el cobro anticipo de las facturas. Factoring, liquidez inmediata anticipando las facturas a cobrar. Dinero hoy por las facturas que se vencen en el futuro. Olvídese de las facturas. Nosotros le adelantamos el pago. Les voy a poner un ejemplo práctico de un par de empresas. Está la empresa pequeña de confección. Entonces, la señora hace uniformes y la señora vende los uniformes a la empresa pagador. Esa empresa pagador le paga los uniformes a los 60 días y le paga 10 millones de pesos. Pero la señora a los 60 días quedó jodida porque la señora necesita la platica, esos 10 millones de pesos, para comprar más tela, para hacer más uniformes, para venderle a otra empresa. Y sin esos 10 millones de pesos ella no puede seguir confeccionando. Entonces tiene dos opciones: esperar los 60 días que le pague su cliente y quedar prácticamente condenada a tener un solo cliente, o acceder a través del factoring a una liquidez inmediata, en donde lo que hace es que se mete a la plataforma de Access, y en la plataforma de Access le va a salir cuánto es el descuento, o cuánto es la tasa más bien de ese descuento de la factura. Y el sistema automáticamente, dependiendo del riesgo de ese pagador, calcula cuál es la tasa. Entonces, supongamos, por decir cualquier cosa, una tasa del 2%, por decir cualquiera, 1,5, 2, cualquiera, la tasa que queramos. La señora que tiene su empresa de confección se mete a Access, va a ver la factura que emitió, le aparece la tasa del 2% mensual,
y ella dice, yo quiero descontar esta factura. Le da clic, se hace todo el proceso del Radian, se inscribe el documento, se endosa el documento, se hacen las notificaciones y Access le gira a la señora normalmente el 90% del valor de la factura. Es decir, le va a girar 9 millones de los 10 millones que habíamos hablado ahorita. ¿Por qué el 90% y no el 100%? Porque normalmente el pagador realiza unas retenciones que no sabemos cuántos son. Y ese 10% restante se le consigna al emisor, en este caso a la señora confeccionista, cuando el pagador paga. Entonces de ahí se retienen las retenciones que hace ese pagador y la tasa correspondiente a Access, que es en el ejemplo el 2%. Entonces se le devuelve ese restante menos las retenciones menos la tasa. Entonces ese es el esquema de factoring donde la confeccionista en este caso pudo obtener recursos de manera inmediata, se le hizo un descuento de ese 2% mensual, pero ella tuvo la plática de manera anticipada, puede ir a comprar más materiales y puede seguir creciendo su negocio. Luis Felipe tiene la mano levantada. Sí, ya le abrí el micrófono ya. Hola, buenas. ¿Me escuchan? Sí, señor. Gracias. Con respecto al ejemplo que estás colocando y para entender un poquitico el esquema global, esa persona, esa señora confeccionista hace la factura con Facturatec, el cliente se la recepciona. En el tema de Access es que hay una plataforma independiente a Facturatec que ella va a poder entrar ahí y escoger la factura o las facturas que quiera entrar a negociar. Pueda que sea una, pueda que sean todas, ¿sí? Pero es una plataforma independiente a lo de Facturatec y ahí arranca el proceso para hacer el tema del REDIAN, es decir, la verificación de título de valor, el acuso recibo y todo eso. Mira, digamos que sí, hasta lo primero que dijiste. Es una plataforma independiente de servicios financieros, tiene todas las bondades y todas las ventajas, que está integrado al ecosistema de Facturatec, entonces vamos a tener todas las facturas disponibles para que sea mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más eficiente para el cliente hacer el factoring. ¿Por qué te dije que parcialmente? Porque cuando dices que va a hacer el acuse y todas las cosas, el emisor no es el que hace el acuse. El que hace el acuse es el receptor de la factura. Entonces, el cliente de esta señora confeccionista es el que hace los acuses. Y en ese momento, la factura se convierte en título de valor y puede ser negociada a través de Access. Pero si entiendo bien la pregunta, Luis Felipe, tú quieres saber es si el cliente va a salir de la plataforma Facturatec y entra a otra para ser negociada o si todo el proceso va a ser dentro de la misma. ¿Esa es como la pregunta? Si esa es la pregunta, sí, porque este proceso, al ser un servicio financiero, pues tiene unas connotaciones diferentes y tiene unos procesos distintos, entonces sí se hace la negociación por fuera de la plataforma de Facturatec. Listo, ahí tener tu micrófono, Francis, ya. Cuando usted nos dice que ella negocia el título, ese título se negocia o ella hace un contrato y ustedes toman esas facturas en el momento en que se vence y ustedes empiezan con ellas. La pregunta es, ¿hay algún periodo de gracia desde el momento de vencimiento o al siguiente mes ya le llega al cliente el cobro de parte de ustedes? ¿Cómo es ese proceso? No, mira, voy a hacer como el recuento desde que se emite la factura. Entonces, la empresa de confecciones emite la factura a su cliente a través de Facturatec. Este cliente emite los eventos de título valor, que son acuse de recibo de la factura, acuse de recibo de la mercancía y supongamos que da la aceptación. Entonces, con eso, ese cliente ya se puede deducir costos y gastos y elimina el riesgo de la SICA. Y con eso, la factura ya se convierte en un título valor.
Entonces, en ese momento, la señora confeccionista va a entrar a la plataforma, bien sea de Facturatech o bien sea la plataforma de Access, porque van a estar integradas, y va a decir, yo quiero negociar esta factura. Lo primero que ella tiene que hacer en un primer paso es hacer una inscripción. Tiene que decir, vea, esta es mi información, esta es mi cuenta bancaria, y eso se hace una única vez. En todo el momento, en todo el proceso se hace una única vez. Después de que ella ya esté inscrita, entonces va a seleccionar en Access las facturas que ella quiere descontar. Porque en Access le aparece cada una de las tasas correspondientes a esa negociación. Ella selecciona esas facturas y cuando las descuenta, cuando le va a descontar, entonces nos encargamos de hacer la inscripción en el Radian, nos encargamos de hacer el endoso y nos encargamos de hacer la notificación al pagador. A ese pagador le vamos a decir, señor, usted ya le paga a Access y ya no le paga a la empresa de confección. Y en ese momento le desembolsamos el 90% a ese emisor, a la empresa de confección. De los 10 millones de pesos que era la factura, le desembolsamos 9 millones. Cuando el cliente de esa empresa le paga a Access, esa empresa le hace unas retenciones normales a esa factura. Access hace el descuento de la tasa acordada previamente y supongamos que eso sumaba 100.000 pesos. Entonces Access en ese momento le devuelve 900.000 pesos a la empresa de confecciones, que era el 10% restante, menos esos valores que les acabo de mencionar. Y así es como funciona el proceso. Obviamente, en esto yo no quiero entrar todavía tan en detalle, porque para esto les vamos a dar unas capacitaciones. Más adelante, con Facturatech los vamos a convocar para darles cada uno de los detalles, los procesos, les vamos a mostrar cómo funcionan las plataformas, les vamos a hacer el paso a paso de los sistemas, les vamos a entregar el material correspondiente para que ustedes tengan toda la información y puedan salir a contarle a sus clientes cómo funciona este proceso. Entonces, digamos que les vamos a entregar muy bien todo el detalle, los vamos a capacitar, vamos a hacer unos entrenamientos muy completos para que cada uno de ustedes sepa cómo guiar a sus clientes en ese proceso. César, ya tienes abierto el micrófono. Buenas noches a todos. Federico, en una reunión pasada que tuvimos, me acuerdo mucho que nos explicaste que en la plataforma de Facturatech va a haber como una especie de, así como está actualmente ahorita donde están todos los iconos, va a haber un icono que va a comunicar directamente como a esa plataforma de Access, donde la gente va, pues, va a ser como muy fácil el tema de poder subir las facturas a la plataforma de ustedes, ¿verdad? Sí, señor, probablemente, digamos que estamos trabajando en eso. No creo que vaya a haber un icono por cada uno de los documentos, sino un icono macro de negociación de facturas, y ahí ya lo lleva a Access, donde puede ver todas las facturas que ha emitido, cuáles son susceptibles a que se haga el proceso y desde allí negociarlas. Pero sí, es supremamente sencillo. Así es. Entonces también les quiero, digamos, abrir el espacio para lo que ahorita, por ejemplo, preguntaba Franci, de cuando tengan clientes que quieran hacer un proceso de factoring en este momento, lo podemos hacer buscando directamente, mientras hacemos las capacitaciones y todo el proceso, buscando directamente a Stephanie Hernández. No sé, Cami, si de pronto me ayudas ahí en el chat dejando el correo de ella y el teléfono de ella. Listo, recientemente con Mariela acabamos de hacer también unas operaciones con un cliente de ella y nos ha ido supremamente bien. Incluso pues creo que están desembolsando en este momento. Entonces, importante que ustedes sepan que si bien no les hemos dado las capacitaciones, si tienen alguna necesidad con algún cliente, nos buscan a través de Stephanie, ella los acompaña y los guía
se hacen los desembolsos, los tenemos marcados a cada uno de ustedes ahí en nuestro sistema y más adelante con FacturaTech les vamos a hacer el despliegue de cómo será todo este proceso. ¿Listo? Ya lo compartimos y ya también Stephanie puso el celular. Listo, súper. Entonces, Franci, en tu pregunta de ahorita, desde mi punto de vista, hoy las empresas no deberían, hasta el 13 de julio, exigir que las negociaciones de factoring se hagan exclusivamente por el Radian. Hay unas que los exigen, porque recordemos que la resolución 15, por allá del año pasado, ya empezaba a hablar del Radian. Entonces, si bien en ese momento no era obligatorio, si bien en ese momento no había unas condiciones dadas para que el Radian funcionara, sí existía algún tipo de normativa. Y por eso algunas empresas, digamos que lo exigen y se pegan de eso. Pero la normativa real arranca a partir del 13 de julio. Y las negociaciones se pueden hacer de una manera tradicional, que es bajo el esquema de cesión de derechos económicos, que es así incluso como nosotros en Access lo estamos haciendo. Ya hemos desembolsado más de 3 millones de dólares en facturas y el sistema y el proceso funciona perfectamente hasta la entrada al Radian. Obviamente, con las notificaciones que debemos hacer hoy a los pagadores, el proceso de desembolso es un poquito más lento, porque recuerden que hoy el pagador tiene que darnos el ok. Con el Radian lo que hacemos es notificar a ese pagador que su factura ya ha sido endosada y que ya le tiene que pagar a un tercero. André tiene ahí la mano levantada, Cami. Sí, ya te lo tiene abierto, ya le abrí el micrófono. Perfecto. Hola, buenas noches para Federico y para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Dentro del tema del Radian, una de las cosas importantes, porque aunque todo es importante, es el tema del título valor de la factura. Hay algo dentro de las capacitaciones que he escuchado en la DIAN y creo que no logré entenderte con lo que explicaste, es ese título valor. Para que la factura tenga el título valor, ¿se sube al Radian o si se sube por medio de la plataforma del factoring, se le va a dar el título valor a la factura? Digamos de que yo no quiero esa factura negociarla en factoring, solamente necesito darle el título valor para temas de cobro jurídico o un tema legal. Entonces, en ese sentido, la subo solamente al Radian y si la necesito para factoring, la subo directamente a la plataforma de factoring o cómo se va a manejar esa parte del título valor de la factura. Esa es como la duda que tengo. Muchas gracias. Listo. Tengamos cuidado de no confundir nuevamente quién emite el título valor. Cuando nosotros emitimos una factura, quien nos debe dar los eventos de título valor es nuestro cliente, es decir, el pagador. Nosotros no podemos generar el acuse de recibo y el acuse de recibo de la factura y de la mercancía nosotros mismos. Nosotros emitimos la factura y nuestro pagador nos emite los eventos de título valor, acuse de recibo de la factura y acuse de recibo de la mercancía. Ya posteriormente, si el emisor lo quiere, genera la aceptación tácita en caso pues de que el pagador no la haya dado. Entonces, esa es la forma en cómo se genera título valor. Y montar las facturas al Radian es un tema netamente opcional, únicamente si las quiero negociar. Entonces, si yo no quiero negociar mis facturas, pero quiero y necesito que mis facturas sean un título valor para una posible litigio legal, lo que tenemos que hacer es pedirle a ese cliente que nos dé los eventos título valor. Pero si por el contrario, si quiero negociar mi factura, también tengo que exigirle a ese cliente que me dé los eventos de título valor y adicional voy al Radian, la inscribo y la endoso. Ese es el paso a paso que hay que hacer. ¿Y la aceptación tácita cómo se daría ahorita a partir de julio? La aceptación tácita se da 72 horas posteriores a la generación por parte del pagador
del acuse de recibo de la mercancía o el servicio. Y esa sí la puede dar el emisor de la factura. ¿Y queda con los 3 eventos de título valor automáticamente después de 72 horas? ¿O hay que hacer No. algún proceso adicional? No, es lo que te estoy diciendo. El pagador tiene que dar acuse de recibo de la factura y acuse de recibo de la mercancía. El pagador es quien los da. Y después de que el pagador de esos dos, el emisor puede generar la aceptación tácita de la factura. Entonces, Ok. en ese momento, ahí sí queda con los 3, pero no es que en ese momento se den los 3, se dan los 2 primeros por parte del pagador y la aceptación tácita por parte del emisor. O sea que sí o sí voy a necesitar al pagador para poder hacer los 3 eventos de título valor. Sin el pagador no va a poder darle título valor a la factura. Exactamente, pero entonces recuerda lo que decíamos ahorita. La DIAN hizo todo este esquema tan bien hecho que si el pagador no da eventos de título valor, no se puede descontar los costos y gastos que lo calificamos como en 10 de importancia. Y adicionar, no es solamente el descuento de costos y gastos, sino que le va a caer la SIC y seguramente lo va a sancionar. Ok, me queda súper claro. Muchísimas gracias. Súper. Aquí tengo una pregunta de Gabriel Pérez, que también que me parece interesante. A ver, la veo. ¿Qué comisión nos ganamos por cada cliente que quiera hacer factoring con Access? O de esos son temas también que hablamos en la sesión de lanzamiento comercial. Esa va a ser uno de los grandes temas que vamos a tener en la sesión de lanzamiento comercial con Facturatec. Que eso es súper interesante. Bueno, ¿Qué otras preguntas? tengamos todas las negociaciones que tengan ustedes, nos las mandan a través de Estefa y los dejamos marcados ahí con un asterisquito para tener presente todos esos temas ya cuando hagamos el lanzamiento. Exacto. Pero un tema importantísimo es que el factoring revoluciona el mercado de los documentos electrónicos. Realmente una cosa es vender software, otra cosa es inyectarle liquidez al país por medio de software. Y eso es algo que es totalmente, digamos, más que complementario, es un negocio diferente. Y ser líderes de este proceso, pues es, cambia. Yo creo que es, no sé si Federico, tú nos puedes, o si lo estamos diciendo claramente, como que el país lo vea, la importancia que pasa de aquí en adelante a partir de la inyección de liquidez, porque las pymes y las micros y las personas naturales no logran llegar a la banca no es eficiente acercándose a los pequeños empresarios del país. El factoring, el mejor ejemplo de Latinoamérica es Chile, donde los chilenos lograron acercar los micros y las personas naturales acercarse a la banca por medio de descontar sus facturas. Y nosotros vamos a ser distribuidores de ese proceso en este país que apenas lo van a empezar a dimensionar. Sí, total, Cami. Incluso, digamos que nosotros vemos a Access como una compañía completamente disruptiva en este mundo del factoring por varias cosas. Lo primero es que, miren que al principio yo siempre les hablaba que estamos enfocados en la pequeña empresa. Hoy en Colombia, si bien existen los modelos de factoring, generalmente se hacen con las grandes organizaciones, porque el riesgo bancario es tal que este tipo de entidades bancarias no llegan cuando el pagador o el emisor es una pyme. Entonces volvemos al mismo discurso de siempre. Las oportunidades generalmente están para las grandes organizaciones y quien más necesita este tipo de servicios son las pequeñas organizaciones. Entonces, Access nace con una concepción de impulsar específicamente las pymes. Y por eso es que nuestro modelo de riesgo, nuestro modelo de análisis es completamente diferente. Y nacemos con un propósito de dar esa liquidez a las pymes que hoy no pueden acceder a la financiación. Cuando nosotros hacíamos todo este análisis, empezamos a hablar con varias pymes y cuando les preguntábamos por los métodos de financiación nos decían, claro, es que me presta mi tío, me prestan los amigos o me presta el gota a gota, porque finalmente la entidad bancaria no llega, no me presta, ni siquiera sabe quién soy. Y cuando me pide los papeles para hacerme el estudio, me piden una cantidad de papeles que me demoro 15 días consiguiendo, ellos se demoran un mes analizando
y al final me dice que no. Entonces perdí 1 mes y medio de mi tiempo haciendo el proceso. Mientras que lo que nosotros buscamos es precisamente llegarle a ese tipo de empresas para apoyar el crecimiento del país. Porque miren el impacto tan importante que esto tiene. Una empresa como la confección que les decía, que tenga 3 empleados y que le paguen a 60 días y que no pueda hacer factoring porque nadie les compra la factura. Entonces, ¿qué pasa con esos 3 empleados? ¿Ustedes creen que les van a pagar la quincena? ¿Les van a pagar el salario? Seguramente no. Y esos 3 empleados tienen hijos, tienen esposas, tienen familias, donde esas familias no van a tener unos ingresos. Y eso se empieza a volver un tema social muy importante. Y es allí donde nosotros queremos aportar al país, queremos aportar al empresariado, queremos aportar a las micro y a las pequeñas empresas a que de una manera diferente puedan acceder a esa liquidez. Y que transformemos entre todos esa posibilidad que no solamente las empresas, sino que el empleado de la empresa pueda tener su salario. Que esas empresas puedan pagar servicios, que esas empresas puedan pagar arriendos. Entonces miren que esto tiene un sentido mucho más profundo, mucho más social, tiene un impacto gigante en la economía del país y en la economía de la pequeña empresa. Y ese es nuestro gran propósito en Access. Más que apoyar a las grandes organizaciones que hoy tienen tanto apoyo de las entidades financieras, es apoyar a las que están un poco más abajo, que muchas veces son olvidadas por el sistema financiero y que tienen muchas menos posibilidades. Entonces el factoring, la liquidez hoy por las facturas que se vencen mañana, que se vencen en el futuro. Y tenemos todo el esquema para hacerlo, que como les decía, con Mariela ya hicimos el primer proceso y ha sido supremamente exitoso y efectivo. Y pues yo no sé si Mariela nos quiere compartir de pronto el testimonio, pero es una persona a la que se apoyó muchísimo, que tenía un proceso muy complejo con unas facturas, que tenía un proceso muy complejo detrás de esas facturas y que finalmente pudo tener la liquidez. Yo allí ya le haría el micrófono a Mariela para que nos comparta. También una pregunta de Edison, mientras Mariela se llena de valor, ella no le da pena, pero Edison nos pregunta, sí, Edison nos pregunta, si una empresa tiene una factura con otro proveedor tecnológico y quiere hacer factoring con Access, ¿lo puede hacer? Sí, señora. En este momento, digamos, estamos adecuando el sistema para que sea mucho más autogestionable. Lo que pretendemos es que en un par de semanas simplemente a través de una solución nos envíe el XML de la factura y a partir de ese XML nosotros nos encargamos de todo el proceso, pero mientras tenemos esa solución, pues simplemente por correo electrónico nos comparte el PDF y el XML y nosotros hacemos el procesamiento de los documentos para poderla descontar. Incluso en el caso de Mariela me complementa, si no estoy mal, esa factura no se emitió por Facturatec. No, pues es una oportunidad pues muy satisfactoria para el cliente porque notó el compromiso, la preocupación, porque pues prácticamente nos colocamos como en los zapatos de él porque tiene una situación muy coyuntural. El señor quedó muy agradecido, de una vez lo invité para que llegara a mi cartera, para todo lo que es el sistema pues de las facturas, también la nómina y por ahí derecho también le hablé de la parte contable. Porque pues para que sigamos negociando la factura debe de estar en nuestra cartera. El señor está muy agradecido. Miren qué tan importante es lo que nos está diciendo Mariela. Esta es una solución que ha sido integrada completamente en el sistema y enfocada en la pyme. Casi que me atrevería a decir que no hay ninguna otra empresa en Colombia que lo esté haciendo. Somos la única plataforma digital de factoring enfocada en la pequeña y la microempresa, con todos los sistemas integrados y el ecosistema de facturación electrónica integrado.
Y eso lo que nos va a permitir a cada uno de nosotros es que cuando cojamos y entendamos y tengamos las conversaciones y podamos apoyar clientes que vengan de la competencia, clientes que vengan de la solución gratuita de la DIAN, esos clientes casi que garantizado se van a pasar a facturar electrónicamente con nosotros. ¿Yo para qué voy a estar en la solución gratuita de la DIAN? Si requiero liquidez, si Access, Facturatech, Cadena me dan esa liquidez y simplemente debo conseguir un plan de, no sé, 50.000 pesos al año. Y con ese plan me van a solucionar y me van a facilitar toda la liquidez de mi organización. ¿Ustedes qué piensan? Seguramente esa empresa me termina pasando, que es lo que le está pasando a Mariel Monge. Ahí tenemos una oportunidad gigante, no solamente en el frente de factoring, sino una oportunidad gigante de traernos esos clientes de la competencia, de la DIAN, de todas esas otras plataformas que no van a prestar este servicio para que emitan las facturas con nosotros, reciban las facturas con nosotros, hagan el título de valor con nosotros, hagan el Radian con nosotros y hagan el factoring directamente con nosotros. Federico, pero tengo una consulta. Pues con el cliente también que está ahorita hablando ahorita en la tarde, ellos negocian con Servifin, ¿cierto? No sé si ya te lo había comentado. Y Servifin, pues lógico que les cotiza del 1.8 al 2.1 en ese rango de tasa, pero ellos le reintegran, pues le dan el anticipo del 90% base. Y usted también ahorita comentó sobre el 90. ¿Cuándo es el 80? ¿Cuándo es 90? El 80 es en casos donde ya hay un tema de cartera complejo, sí, y donde el pagador de entrada, el sistema sabe que probablemente se vaya a demorar unos días de más. Entonces este señor del que estamos hablando ya venía con un tema de cartera muy complejo con ese pagador, entonces el sistema nos dice, a ese, como hay un tema de cartera complejo, va al 80%. Pero en la gran mayoría de los casos es el 90%. Incluso ese mismo tuyo, ese mismo emisor, con otro pagador, seguramente le da el 90%. Sí, claro. Bueno, listo, perfecto. Gracias, Federico. Gracias, Camilo. Bueno, yo creo que sí, esta es la última diapositiva que yo tenía. Esto es un poco lo que ya hemos venido explicando. Simplemente es cómo es la interacción del factoring. No voy a andar pues en esta porque ya hicimos como el ejemplo con la empresa de confecciones. Y les decía lo que me preguntaban ahorita, el anticipo de la factura puede ser emitida con Cadena Facturatech o con cualquier otro proveedor tecnológico. La pregunto, ¿qué pasa cuando el cliente no paga? Caso, por ejemplo, concreto, los médicos, cuando demoran 6 meses, el personal de la salud, que ve unos casos que van a hacer facturación electrónica y que con seguridad van a acudir a Platica de este sistema Radian. ¿Qué pasa cuando no paga? ¿Se le devuelve al médico el problema o qué pasa allí? Sí, digamos que esto tiene unas condiciones y unos análisis y unos criterios muy importantes en términos de riesgo. Entonces, generalmente el sistema hace unas verificaciones del sector salud, porque el sector salud sabemos que es muy mala paga. Entonces, normalmente el sector salud es muy difícil que nos salgan aprobadas las facturas. Entonces, muchas veces puede que el médico quiera adelantar el pago de su factura, pero el pagador no salió aprobado. Sabemos que el pagador va a pagar dentro de un año y pues no podemos mantener una factura viva un año. Pero supongamos otro tipo de sector donde el pagador no pague. Si el pagador no paga por algún motivo, pues hay una relación con ese emisor y una responsabilidad del emisor, pues porque nosotros ya le giramos la plata y no hay forma de recuperar ese dinero. Entonces hay una responsabilidad del emisor con ese dinero, que ya se entra a negociar con ellos directamente.
ese es el proceso que hacemos actualmente. Es Entonces, como sector salud y sector estatal serían como los sectores que no serían foco en este momento, ¿verdad? sector salud. Sector salud, algunas pueden ser susceptibles a comprarlo, no todas. Sector estatal es un poco más complejo, no por nosotros, sino por los trámites que exige el gobierno. Y generalmente tabaco, licor y armas. No por un tema de complicación en la negociación, sino más por un tema de nuestra filosofía, que no queremos entrar a comprar facturas de licor, tabaco y armas. Le voy a abrir el micrófono a Franci. Listo. Ahora que dice del sector, la mayoría de los clientes nuestros son vendedores de insumos agrícolas. Por ejemplo, los paperos son muy mala paga. O bueno, no mala paga, son demorados. Porque ellos es hasta, si les fue bien, pues nos va bien. Y si les va mal a ellos, pues nos va mal a nosotros. Entonces nos convertimos como en socios de ellos, pero solamente en las malas. Nos toca ampliar plazos. Ahí ellos vendrían siendo un sector que no aplicaría, o porque es que ahorita estaba pensando que realmente ellos tienen carteras altísimas, pero realmente pagan, o sea, pueden tener deudas de 200, 300, 400 millones, pero son los plazos muy amplios. Me gustaría que me diera para yo llevarles una razón a ellos, porque me parecería que esto les gustaría mucho a ellos, pero no sé. El plazo, digamos que no habría problema. Normalmente nosotros manejamos plazos hasta máximo 120 días, que ya ese por sí, pues 120 días es bastante tiempo. Y lo que se hace es que se analiza cada uno de esos pagadores. El sistema lo analiza automáticamente y analiza cuál es el riesgo que tienen esos pagadores. Y lo hace con muchas fuentes que nosotros tenemos ya conectadas. Entonces, lo que te propongo es con Stephanie, que ahí te dejamos el contacto, podemos empezar a hacer una revisión y tú nos dices, vea, estos son los pagadores más representativos que tienen mis clientes. Y con eso se hace una revisión de cuáles sí aplican y cuáles no aplican, para que podamos tener como todo ese detalle y tú puedas tener la conversación tranquila con ellos. Igual cuando les hagamos todo el despliegue, ellos se van a meter al sistema y en el sistema les va a aparecer cuáles aplican, cuáles no aplican, cuál es la tasa. Pero mientras hacemos el proceso, lo podemos hacer con Estefan. Listo, Doc. Muchísimas gracias. Creo que son 8:15 de la noche, en aras de como de mantener el tema de las 2 horas, responder con, no sé, como las últimas preguntas y pues agradecerte por la presencia, y pues tuvimos un público conectado de casi 100, 120 personas por YouTube y por aquí por Zoom, pues casi 2 horas, entonces pues muy bueno. Bueno, perfecto, ¿no? Mil gracias a ustedes por la invitación. Creo que fue un espacio muy chévere. Vamos a seguir haciendo este tipo de sesiones. Vamos a hacer unos entrenamientos, como les decía, en los temas de factoring, para que cada vez le vamos cogiendo más el tiro a este tema, y unas capacitaciones muy profundas para que podamos salir donde todos nuestros clientes y podamos ofrecerles este servicio. Listo. A todos muy buenas noches. Carolina, por la invitación y por generar este espacio. A ti que fue lo que lo creaste, por invitarnos. Y bueno, feliz noche para todos y gracias. Saludos. Mil gracias. Bueno, Estén muy bien. muchas gracias a todos. Gracias, Federico. Excelente. Cada vez te queda más clara la explicación de este tema. Me encanta. Creo que yo digo que hasta que no vea un demo funcionando con estos botones y estas aceptaciones y todo esto, no va a ser aún más fácil de Ya hemos digerir. descontado, ya hemos descontado. Estefa, si quiere por ahí con Ya Caro, casi, ya mostramos. casi. Estoy que me lo veo. Y bueno, recordarles a todos la invitación para la sesión de mañana, en donde vamos a ver de la mano de esto que hemos venido hablando, la importancia de la inyección de capital a las empresas, de las ganas de crecer que tienen las empresas en Colombia, pymes, mini pymes, y de la legalización y formalización que se viene en el país con
todo esto de la DIAN, digamos, monitorizando todo el dinero que se genera, pues la importancia de la ARP como elemento y herramienta de gestión empresarial y de desarrollo en el crecimiento de los negocios y de las proyecciones de negocio y empresariales que las personas están haciendo en este país. Entonces, súper invitados para que mañana también se conecten. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao.